Pues eso, hoy os vengo a hablar de astronomía de altas energías y ya me ha hecho una presentación Begoña, que muchísimas gracias. Y nos hemos conocido pues porque yo divulgo en redes sociales bajo el seudónimo de Una chica cósmica. Pero bueno, esto es un proyecto que ha empezado hace unos meses, pero yo llevo divulgando mucho más tiempo como mi carrera, ¿no? O sea, hacía mi investigación y parte de mi investigación siempre me ha gustado un poco divulgar, pero de hace poco tengo este nuevo proyecto con el que conocí a Begoña. Y me gusta siempre empezar por el espectro electromagnético, por las ondas electromagnéticas, que es que todo lo que vemos al final es lo mismo, ¿no? Que son ondas. Las ondas electromagnéticas, dependiendo de la longitud que tenga esas ondas, tienen una energía mayor o tienen una energía menor. Entonces, el radio, el microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son todo lo mismo, que son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son campos eléctrico y magnético que se propagan en el vacío. Y dependiendo de la longitud de onda que tengan, es decir, si son más largas o son más cortas, son de una forma o son de otra. Las que son más largas son las ondas de radio, y luego, según se va cortando, pasamos por el resto de partes del espectro. Cuanta más cortita es la longitud de onda, cuando ya pasamos por encima del visible, al ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma, ahí es cuando más energías tienen las ondas. Y por eso también llamamos astrofísica de altas energías a la astrofísica que vemos en los rayos X, en los rayos gamma, porque en esa parte del espectro además es donde ocurren los fenómenos más energéticos de todo el universo. Entonces, si os dais cuenta, si miráis al espectro electromagnético, vosotros yo ya sé que sois monitores y que estáis muy acostumbrados a ver en el visible, en telescopios, pero claro, si los astrofísicos miramos solo en el visible, veis que la parte del visible es una parte muy chiquitita del espectro electromagnético. Entonces, si solo miramos al cielo con telescopios en el visible, nos vamos a perder un montón de las cosas que pasan en el cosmos. Entonces, si miramos solo en el visible, lo que vemos en el visible es sobre todo las estrellas, todo lo que forman las estrellas y todo lo que iluminan las estrellas. Entonces, cuando miramos en el visible, lo que estamos viendo son estrellas, galaxias, planetas, nebulosas, cúmulos de galaxias, todo lo que tenga que ver con la luz de las estrellas. Pero evidentemente en el cielo hay un montón más de cosas. Entonces, en el radio, la parte del radio se observan con antenas. Aquí os pongo una foto de ALMA, que es, digamos, el sitio de antenas más grande del mundo, el observatorio en radio más grande del mundo, que está en el desierto de Atacama. Y normalmente en un telescopio solo se pueden usar, bueno, dependiendo, ¿no? Pero un telescopio sabéis que cuanto más grande, mejor. Lo que pasa es que en el radio lo que se puede hacer es combinar un montón de antenas y con esas combinaciones hacer un telescopio gigante. Entonces, por eso cuando veis todos estos sitios de observatorios en radio, vais a ver un montón de antenas, porque normalmente se combinan y se pone la configuración que se prefiera para tener un tamaño de telescopio de todas ellas combinadas. En el radio podemos ver la línea de hidrógeno de 21 centímetros, que el hidrógeno neutro ya sabéis que es el elemento más abundante de todo el universo y no sé, cada millones de años, bueno, el hidrógeno tiene un protón en su núcleo y tiene un electrón dando vueltas. Y cada no sé cuántos millones de años, ese electrón de su núcleo, ese electrón, perdón, que está dando vueltas al núcleo, cambia de dirección. Entonces, al cambiar de dirección, emite una línea, emite un fotón. Y la frecuencia de ese fotón o la longitud de onda de ese fotón son 21 centímetros. Así que si miramos al cielo en 21 centímetros, podemos ver dónde está el hidrógeno neutro en el cielo. Y entonces esto nos sirve para hacer curva de rotación de galaxias, para hacer un montón de observaciones que nos podríamos perder si solo miramos a las estrellas. Así que el hidrógeno neutro en radio nos da muchísima información sobre dónde están los gases, cómo rotan las galaxias. Nos da mucho que no podemos ver con el óptico. Luego también en el radio es muy importante que vemos los campos magnéticos del medio interestelar.
En el medio interestelar hay un montón de campos magnéticos. Entonces, cuando tú tienes un campo magnético, imaginaros que este es un campo magnético. Los campos magnéticos siguen líneas de campo, se llaman. Las partículas, cuando están cargadas, como por ejemplo un electrón, si un electrón se encuentra un campo magnético, empieza a orbitar alrededor del campo magnético y se mueve en espiral. Entonces, al moverse en espiral, emite energía o emite radiación en radio. Esta radiación se llama radiación sincrotrón. Entonces, si nosotros miramos a esa parte del espectro del radio, vamos a ver a esos electrones que están girando alrededor de los campos magnéticos. Entonces, al ver esos electrones girando alrededor de los campos magnéticos, nos va a dar una idea de dónde están esos campos magnéticos en el universo y nos va a dar muchísima información que lo mismo no tenemos mirando solo con telescopios. Luego, si vamos al microondas, en el microondas, aparte de que se pueden ver un montón de cosas en el microondas, lo más importante que podemos ver es la radiación de fondo cósmico del microondas. La radiación de fondo cósmico del microondas es la prueba más directa que tenemos del Big Bang. Según la idea que tenemos a día de hoy del universo, el universo justo después del Big Bang, la luz y la materia, o lo que los átomos y la radiación, no van separadas como van ahora mismo, sino que el universo era tan pequeño, tan caliente y tan denso que las partículas, los fotones y las partículas de materia estaban completamente juntas y estaban en una sopa cósmica, estaban completamente unidas. Entonces, a medida que el universo se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, llega un momento de que es como 300.000 años después del Big Bang, se separan, ¿vale? Ya el universo tiene un tamaño lo suficientemente grande y está lo suficientemente frío como que la radiación escape de la materia. Y esto es cuando pasó eso, ¿vale? La radiación de fondo cósmico de microondas es ese momento, ese instante en el que la radiación escapa y escapa a todas partes del universo. Está en todas partes del universo la radiación de fondo cósmico de microondas. Está aquí, está en el cielo. Esta es una imagen del cielo. Y lo que veis en distintos colores es que hay diferentes fluctuaciones de temperatura. Pues porque había, antes de que se escapara esa radiación, había diferentes densidades dentro del universo y se quedan como fotografiadas, ¿vale? En ese fondo cósmico de microondas. Luego ya nos vamos al infrarrojo. Entonces, en el infrarrojo, el telescopio más famoso que está observando en el infrarrojo es el James Webb. Y entonces, en el infrarrojo, una de las cosas que podemos ver es el polvo. Porque nosotros si miramos en el óptico a una zona donde haya mucho polvo, como puede ser una región de formación estelar, las regiones donde están naciendo las estrellas están llenas de gas y de polvo. Entonces no vamos a ver nada si miramos en el óptico, porque todo ese polvo nos lo va a tapar. Sin embargo, si miramos en el infrarrojo, esas nubes de gas y de polvo lo que hacen es que atrapan el calor de las estrellas. Es como si tú dejas un metal al sol, pues ese metal absorbe el sol y lo remite en forma de calor. ¿En qué longitud de onda está el calor? Pues está en el infrarrojo. Entonces ese polvo se calienta y emite en el infrarrojo. Entonces, si tú miras en el infrarrojo, estas zonas pues como que se iluminan, ¿no? Porque estás mirando en la longitud de onda a la que éstas emiten. Entonces tú puedes estudiar regiones de formación estelar y puedes estudiar todo lo que antes estaba oscurecido, justo mirándolo en el infrarrojo, es como mejor lo puedes ver, porque es como está emitiendo. Luego también en el infrarrojo vemos las galaxias más distantes. Y entonces, para entender esto, os voy a explicar primero lo que es el redshift. Nosotros cuando una galaxia está cerca, la vemos en el óptico. Pero si una galaxia está mucho más lejos que nosotros, el universo está en expansión. Entonces, al llegar hacia nosotros, esa longitud de onda o esa onda tiene que pasar por un universo que se expande. Entonces, al pasar por todo ese espacio que se está expandiendo, es como que la onda se estira. Es como si vosotros tenéis una onda pintada en un trozo de una tela elástica y cuanto más la estires, más larga se va a hacer la onda. Entonces, esa onda que sin estirar estaba en el óptico, en el momento en el que tú la estiras, se vuelve, o sea, se vuelve más larga. Entonces tú la vas a ver en el infrarrojo. Entonces, todas las galaxias que antes veíamos en el visible,
ahora las vamos a ver en el infrarrojo. No porque emitan en infrarrojo, sino porque pierden tanta energía al llegar hacia nosotros que nosotros tenemos que observarlas en el infrarrojo. Y, uy, se me ha perdido por aquí una esta, pero estaba una de las cosas que hace el James Webb, por eso el James Webb es en infrarrojo. El James Webb es un telescopio que está observando en el infrarrojo, precisamente porque el James Webb está diseñado para observar instantes tempranos del universo, para mirar lejos. Entonces, si queremos mirar lejos, tenemos que mirar en el infrarrojo, porque todo lo que emita en óptico, si está lejos, lo veremos en el infrarrojo. Vale, y también hay una cosa, quería hacer un inciso, y es que veis que en algunas partes estoy diciendo que observamos con satélites y en otras partes estoy enseñando telescopios terrestres. Y no es porque a veces nos dé por mandar los telescopios afuera y a veces nos dé por tenerlos en tierra, sino que hay una razón y es que nuestra atmósfera absorbe gran parte de la radiación que llega hacia nosotros. Entonces, esto que os enseño aquí son las bandas atmosféricas. Entonces, las bandas atmosféricas justo dejan pasar radiación que está en el radio y dejan pasar también en el óptico. Más allá del óptico lo absorben, por suerte, porque si nos llegaran aquí rayos gamma, pues igual era un problema. Y también en el infrarrojo absorben mucha parte de la radiación. Entonces, por eso los telescopios en infrarrojo se suelen mandar fuera. Muchos telescopios en óptico los dejamos en la Tierra. Normalmente, si quedan en la Tierra, es más fácil eh, de hacerlos más grandes y que sean más baratos, digamos. También es una cuestión de costes, no mandarlos al espacio. Pero los que no queda otra, pues se mandan al espacio, lógicamente. Vale, entonces ahora nos vamos a las altas energías y nos vamos a ir a lo que os decía, que son los fenómenos más energéticos y más extremos del universo, los que se ven en altas energías. Vale. em, Vale, lo primero de lo que voy a hablar es de los púlsares. Uno de los objetos que se ven en altas energías, en altas energías no se ven muchos objetos. Se ven, ya os he dicho, solo los que emiten a más altas energías, los más extremos. Entonces, unos de ellos son los púlsares. ¿Y qué son los púlsares? Pues cuando una estrella se muere, dependiendo de la masa de esa estrella, pueden pasar varias cosas. Si la masa es como la de nuestro Sol, esa estrella se va a hinchar, se va a convertir en una gigante roja, dentro va a quedar una enana blanca y todas las capas externas se van a ir hacia afuera y se va a convertir en una nebulosa planetaria. Mientras que si la estrella es muy, muy masiva, es más de 8 veces la masa del Sol, lo que va a pasar es que va a morir en forma de supernova. Entonces, las fases de una supernova son que cuando una estrella acaba su combustible, en el núcleo de la estrella se van fusionando. Pues al principio se fusionan hidrógeno y helio. Cuando todo el hidrógeno se acaba en ese núcleo de esa estrella, es cuando la estrella empieza a morir. Y entonces empieza a fusionar y acaba en helio. Luego sigue y acaba en carbono. Y entonces así va fusionando un montón de elementos hasta que queda en el centro un núcleo de hierro. Entonces, en el momento en el que queda un núcleo de hierro y esa estrella es tan, 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 tan pesada, ese núcleo colapsa. Entonces, al colapsar, los protones y los electrones se juntan, porque no hay nada de espacio y la gravedad tira hacia adentro, tira hacia adentro, tira hacia adentro. Y al juntarse los protones y los electrones, forman neutrones. Entonces, en el centro queda un núcleo que es solo de neutrones, que es una estrella de neutrones, mientras que las partes exteriores explotan y explotan de manera espectacular, formando una supernova. Entonces, lo que pasa en una supernova es que el núcleo ha colapsado, las partes externas caen, rebotan y explotan. Y entonces lo que queda es un remanente de supernova. En este vídeo queda el pulsar del cangrejo y dentro queda una estrella de neutrones. Entonces, esta estrella de neutrones, si está girando a muy, 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 muy alta velocidad y tiene unos campos magnéticos muy intensos, es lo que se llama púlsares. Estos púlsares emiten en radiación gamma porque esas partículas, al tener un campo de radiación, al tener un campo magnético muy, muy, muy intenso, esas partículas se aceleran
y nosotros las vemos en rayos gamma cuando miran hacia nosotros. Y además giran a unas velocidades altísimas de milisegundos, vamos. Y luego, otra de las cosas que vemos en muy altas energías son los núcleos galácticos activos. Pero para entender qué son los núcleos galácticos activos, bueno, los núcleos galácticos activos son una estructura que hay dentro de ciertas galaxias. Entonces, esta estructura es un agujero negro que está rodeada de un disco de acreción que está tragando muchísimo material y a veces forma dos jets. Vale, pero ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto que es tan sumamente compacto que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. El horizonte se llama el horizonte de sucesos, que tiene un tamaño que se llama un radio de Schwarzschild, y más allá del horizonte de sucesos no podemos ver absolutamente nada. Por eso se llama agujero negro, porque nada, ni siquiera la luz, puede salir de él, porque la gravedad es muy alta. Para entender un poquito el concepto de agujero negro de una forma bastante intuitiva, voy a hablar de la velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad que se necesita para salir de un planeta, de algo que tenga gravedad. Entonces, la velocidad de escape no depende de la masa del objeto que quiere salir, solo depende del tamaño del planeta. En este caso, vamos a imaginarnos la Tierra, ¿vale? Si tú quieres mandar cualquier cosa al espacio, la velocidad que tú le tienes que dar para que escape de la gravedad depende de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. Entonces, la velocidad de escape de la Tierra son 11,2 kilómetros por segundo. Entonces, vamos a imaginar que reducimos el radio de la Tierra a la mitad. Entonces, esa velocidad sube. Y si redujéramos el radio a la mitad de la Tierra manteniendo la misma masa, esa velocidad de escape subiría y sería 15,8 kilómetros por segundo. Pero podemos hacer otro ejercicio y decir, vale, ¿qué radio tendría que tener la Tierra para que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz y nada pueda escapar? Y eso se llama la circunferencia crítica. Entonces, si comprimimos toda la masa de la Tierra y la metemos en el radio de una canica, nada, ni siquiera la luz, podría salir de él. Y eso sería un agujero negro. Y me decís, vale, pero ¿cómo es posible meter o tener un objeto tan sumamente denso? ¿Cómo es posible meter la masa de la Tierra dentro del radio de una canica? Pues esto ocurre cuando las estrellas que son muy masivas mueren. Entonces tú tienes una estrella que si se mantiene en equilibrios, porque hay dos fuerzas que están actuando, ¿verdad? Está la fuerza de la gravedad que tira hacia adentro y la fusión nuclear que tira hacia afuera. ¿Qué pasa? Que si la estrella es muy masiva, más de 20 veces la masa solar, cuando acaba ese combustible y se acaba la fusión nuclear, la gravedad gana siempre. Entonces ya no hay nada, ningún tipo de fuerza que pueda detener ese colapso. Entonces la gravedad gana y se convierte en lo que teníamos aquí, se convierte en un agujero negro. Y tiene un radio en el que nada, ni siquiera la luz, va a poder salir, porque la velocidad de escape es superior. ¿Vale? Entonces, si son negros y la luz no puede salir, ¿cómo los conocemos o cómo los vemos? Pues lógicamente no los podemos ver porque no emiten luz. Pero lo que sí que podemos ver es el efecto que causan a su alrededor. Entonces, lo que sí que podemos ver, y sobre todo lo que vemos en altas energías, es tanto el disco de acreción, que es que están tragando material a su alrededor. El material, un agujero negro no lo traga así, o sea, no lo traga de forma esférica, sino que el material se va colocando a su alrededor en forma de disco y va girando, cayendo al agujero negro en forma de espiral. Y luego también en algunos objetos se forman lo que se llaman jets, que es que los campos magnéticos se recombinan y al final de los polos del agujero negro no es que salgan partículas de dentro del agujero negro, que esto es muy importante, sino que se recombinan las partículas del disco de acreción y por campos magnéticos van saliendo hacia afuera, pero salen con una energía altísima de velocidades del 99% de la velocidad de la luz. O sea, son jets ultrarrelativistas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de agujeros negros hay? Los que os he contado son los agujeros negros estelares, pero hay agujeros negros que son supermasivos, que son miles de millones de veces el tamaño del Sol.
Y estos todavía no está claro cómo se han formado, cómo se ha podido llegar a formar un agujero negro de miles de millones de veces el tamaño del Sol. Lo que sí sé que se sabe es que la gran mayoría de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, exceptuando las que son enanas o exceptuando las que son muy regulares. Prácticamente todas las galaxias que sean espirales o incluso elípticas, todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, siempre. La nuestra está Sagitario A, que en el centro de la galaxia, que tiene creo 4.000 millones de veces la masa, no lo sé, no me acuerdo. Bueno, no es un agujero negro muy grande ni tampoco está, es un agujero negro supermasivo, pero no es de los más grandes, supermasivos. Pero, y tampoco está acretando tantísimo material, o sea, no es un agujero negro activo como lo que os voy a enseñar, pero sí que tenemos un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Vale, pues los núcleos galácticos activos es que el agujero negro del centro de la galaxia está acretando tantísimo, tantísimo, tantísimo material que solo esa parte, solo esa pequeñísima parte que está en el centro de la galaxia emite más que todas las estrellas de la galaxia juntas. O sea, por poneros una idea de los tamaños, es como la punta de un alfiler en un campo de fútbol. Y esa punta del alfiler tiene tantísima energía que hay veces que no ves el resto de la galaxia, porque de hecho el nombre quasar viene de que le llamaban quasi-stellar object, porque veían una estrella. Entonces tú a veces ves una estrella que es que esa parte central es tan, 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 tan energética que te opaca todo el resto de todas las estrellas de la galaxia. Entonces, esta es la estructura, sería un agujero negro, yo os he dicho en el centro, que está tragando material, ese material está cayendo al centro en espiral y crea unos campos magnéticos que hace que partículas cargadas se expulsen de forma, se llama colimada porque son muy estrechitos y a velocidades muy, 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 muy altas del orden de 99% de la velocidad de la luz por los polos del agujero negro. Entonces, ¿por qué emiten en rayos gamma? ¿O qué es lo que nosotros vemos cuando observamos en rayos gamma? Cuando observamos en rayos gamma, lo que vemos es un tipo de esos agujeros negros. No todos los núcleos galácticos activos los vemos en rayos gamma, sino que solo los vemos cuando ese jet, ese chorro de partículas, está apuntando en nuestra dirección. Y esto es por un efecto relativista. Y es que cuando las partículas cargadas se mueven, emiten radiación. Y cuando se mueven a una velocidad, digamos, clásica o una velocidad que no sea relativista, emiten en todas direcciones. Pero cuando emiten o cuando van a una velocidad que es ultrarrelativista, como van en un jet, emiten la mayor parte de su energía en la dirección en la que van. Entonces nosotros estamos viendo muchísima energía porque estamos viendo el jet que apunta completamente a nuestra dirección. Es, digamos, como si vosotros intentarais ver un coche, pero os están cegando los faros. Entonces, lo único que veis de ese coche de noche son los faros que os llegan. Pues esto es lo que nos pasa con este tipo de objetos, que son tan energéticos y apuntan tanto hacia nosotros que ese faro nos está cegando. ¿Vale? Y lo más energético que podemos ver en rayos gamma o en el universo, digamos, los objetos más energéticos del todo el universo son los estallidos de rayos gamma o los gamma reversed. Los gamma reversed duran como entre milésimas de segundo a un minuto, máximo un minuto. En ese tiempo se emite más energía de la que va a emitir el Sol en toda su vida en 10.000 millones de años, solo en esos segundos. Y observamos una cantidad de más o menos uno al día. O sea que imaginaros qué cantidad de energía. Y entonces, estos estallidos de rayos gamma son por la formación de agujeros negros. Pero hay dos tipos, los que se llaman los largos y los cortos. Entonces, en los estallidos de rayos gamma largos, que son de más de 2 segundos, lo que tenemos es una estrella que es masiva, muy, 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 muy grande, más de 20, 30 veces la masa del Sol.
Entonces se come, digamos, esa fase de supernova, no explota como supernova, sino que lo que hace es directamente colapsa. Y entonces al colapsar, gran parte de esa materia se convierte en chorros o en jets, como estábamos hablando antes, pero con muchísima, muchísima, muchísima energía. Y eso es lo que nosotros vemos desde la Tierra. Cuando el jet está apuntando en nuestra dirección, como pasaba con los blázares, vemos un punto súper, hiper energético. Y es el estallido de rayos gamma corto. Luego están los largos, que duran menos de 2 segundos. Que esto ocurre cuando dos objetos compactos, que pueden ser dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones, se juntan y forman un agujero negro. Entonces, en el proceso emiten ondas gravitacionales y también emiten dos chorros grandísimos de partículas o dos jets gigantes. Y, y también son enormemente energéticos. A ver, vale. ¿Y cómo observamos este tipo de objetos? Bueno, pues hay dos maneras de observarlo. Uno es de, como ya os he dicho, la radiación gamma no puede pasar la atmósfera, así que tenemos que salir de la Tierra para poder verla. Entonces, esto es Fermi, que es un satélite que lleva observando desde 2008 y no es un satélite o no es un telescopio al uso, o no es un telescopio como nosotros nos lo imaginamos, que es apunta a este lugar y observa este lugar, sino que Fermi lo que hace es que escanea el cielo muchas veces y entonces como que va sumando información, pero no apunta directamente a ningún objeto, sino que va haciendo, se llama survey, va haciendo todo el rato un escaneo del cielo y va añadiendo información, añadiendo información, añadiendo información. Entonces, a día de hoy tenemos muchos años de información de Fermi, digamos que es acumulativa. La información, pues cuantos más años tienes, pues más información tienes del cielo. Y luego también otra forma de observar el cielo en rayos gamma es con este tipo de telescopios que son muy particulares, que se llaman los telescopios Cherenkov, que tienen una forma muy particular, son muy grandes y no tienen ninguna cúpula y son como una colección de espejos. Lo que pasa es que yo ya os he dicho que la radiación gamma no pasa de la atmósfera, entonces no llega hacia nosotros la atmósfera. Entonces, ¿por qué tenemos telescopios en tierra si en verdad la radiación gamma no pasa de la atmósfera? Y esto es porque primero tenemos que entender lo que es la radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro en el que la velocidad de la luz es más pequeña. O sea, tú tienes que la velocidad en el vacío, o sea, la velocidad de la luz en el vacío es una, y cuando pasa a la atmósfera terrestre, la velocidad del vacío es más baja. Así que se produce como una onda de choque, algo así como cuando un avión pasa la barrera del sonido. Pues aquí, hasta que se frena, produce una onda de choque. Y es una radiación azulada muy particular, que aquí se ve os he puesto un reactor nuclear, donde se ve esta radiación azulada, Cherenkov. Entonces, esto es lo que ocurre en la atmósfera cuando chocan las partículas de rayos gamma en la parte alta de la atmósfera. Lo que hacen las partículas de rayos gamma es que entran en la atmósfera y crean una cascada de partículas. Entonces, esas partículas crean ese flash azul que es muy cortito, es de millonésimas de segundo, algo así. Es muy, 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 muy cortito. Y entonces, ese telescopio lo que está haciendo es apuntar al cielo y que se refleje la luz, ese flash azul, intentar que se refleje. Y tiene una cámara delante, ese telescopio, que está grabando muy, 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 muy rápido, pues también, en millonésimas de segundo, y graba cómo se refleja esta luz azul en los espejos. Y así, si tenemos varios telescopios, lo que podemos hacer es que, viendo cómo se refleja la luz en cada telescopio, intentar reconstruir la dirección original de dónde vino ese rayo gamma. Aquí es una imagen, como una reconstrucción, desde que sale, digamos, la radiación gamma en el jet y llega a la Tierra. Entonces, ahí está llegando a la Tierra. Aprovechar y bebo agua.
Vale, eso es un rayo gamma y choca contra la atmósfera y ahí se empiezan a producir pares de partículas y ahí empieza a producirse esa radiación azul, que aquí dura un minuto y medio, pero dura, ya os digo, millonésimas de segundo. Entonces tú eso es lo que tienes que intentar ver con el telescopio. Entonces crea eso como una cascada de partículas que nosotros vemos como una elipse en el telescopio, en cada uno de los telescopios. Entonces, dependiendo de la forma de la elipse, nosotros podemos averiguar un montón de cosas. Dependiendo de la forma de la elipse, podemos averiguar la energía que tiene, de dónde vino, etcétera. Y a ver si se acaba de reflejar. Vale. Entonces, esto es un telescopio que está en La Palma, que ahora os voy a hablar un poquito más del proyecto. Ahí se refleja la luz azul. No se ve así, ¿vale? Ojalá. O sea, se ve muy, 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 muy poquito. Y eso es una cámara. Entonces, esa cámara graba los pulsos eléctricos y los manda. Entonces, al tener varios telescopios diferentes, cada uno reconstruye o ve, digamos, esa elipse de una manera. Entonces, al juntar todas las imágenes en todos los telescopios, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una buena idea de exactamente para reconstruir de dónde en el cielo nos ha venido ese, ese rayo gamma. ¡Ay, no! Me he salido. ¿Me he salido? Sí, perdón. Vale, esperar, quería pasar. Vale. Entonces, este proyecto de los telescopios se llama CTA. Entonces, CTA es un proyecto en el que se están construyendo el observatorio más grande y sensible de rayos gamma de muy altas energías. Pensar que hasta ahora tenemos en total, ¿cuántos telescopios de esto tenemos? Tenemos 4 en Namibia, que es GES, 2 en La Palma y 5. O sea, tenemos en total 9 telescopios de este tipo que no pueden observar a la vez. Este observatorio va a tener 118 telescopios y parte de este observatorio se va a hacer en La Palma, que en La Palma ya hay 2 telescopios construidos, en Roque de los Muchachos, y otro se va a hacer en el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama creo que hay uno construidos, pero en total va a ser 120. Y entonces va a ser una revolución completa para la astrofísica de altas energías, porque vamos a pasar de 9 telescopios que no pueden trabajar juntos a 120 que van a poder trabajar juntos. Entonces, digamos que la mejora en sensibilidad y en lo que se va a poder ver va a ser muy impresionante. Entonces, como ya os he dicho, parte de este observatorio va a ser en Roque de los Muchachos, que ya hay 2 construidos y es una pasada verlo, o sea, es espectacular ver esos telescopios. Y la segunda parte en el desierto de Atacama, en Chile. Entonces también se hacen los 2 hemisferios para poder cubrir eventos de los 2 hemisferios. Vale, y ya está, ya he acabado. Muchísimas gracias. Pues muy interesante, Nuria. La verdad que había cosas que conocía de, bueno, haberlas leído, pero bueno, que las explicaran de esta manera y poder entenderlas, pues no lo había escuchado, vamos. Que muchísimas gracias. Y nada, damos paso a, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentar algo? Comentaron aquí en los comentarios, a ver, baja un momento, que en La Palma, no. La Palma. En La Palma está el ST1 y 3 más en construcción. Sí, ya está uno mediano, yo creo, también construido. No No sé sé si está si... inaugurado, pero estaba en construcción, pues hace 2 años que yo estuve, entonces ya tiene que estar. Ujú. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola, Soy Elena y trabajo, bueno, soy astrofísica, trabajo en La Palma, en el ¿sí? observatorio. Y bueno, sí, hay el LST-1 de 2018 y luego 3 que se están construyendo y están pendientes de ponerles los espejos. Pero no había un MST ya hecho, todavía no Sí, está. no, es el FACT, Ah, FACT. vale. Y luego el de tamaño mediano se construirá, la verdad que desconozco cómo, cuándo, por qué. Ya, bueno, cuando se pueda, Sí. sí, Y ya por está. supuesto los dos Magic que Sí, 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 por lleva supuesto. años, sí, 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 pero Sí, pero vamos, es un digo, espectáculo, ¿a que sí? maravilloso, Es increíble, sí. sí. Pues enhorabuena, enhorabuena por tu charla, me ha Gracias. estado súper útil para repasar
cosas de agujeros negros que tenía medio, medio marcadas. Así que enhorabuena, muy Muchas gracias. interesante. Gracias. Pues nada, vamos a dar paso a las preguntas. Está José Antonio Rodríguez primero, si activas el micro. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Hola. Sí, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por la charla y bueno, y que tienes un canal, soy seguidor tuyo. Ay, gracias. Lo que pasa es que te sigo como el nombre de la empresa, Observaciones Estrella Errante. Y la ¿En verdad TikTok o que en Instagram? En Ah, vale, Instagram, pues ahora te sigo. Observaciones. Y soy muy poco activo, ¿no? Pero sí que veo todos tus vídeos. Ay, gracias. Eh, Hay algo que no he entendido. A ver, ¿todos los agujeros negros tienen estos jets? El nuestro también lo tienen, pero claro, como solo tienen un ángulo muy estrecho de salida y no estamos en los polos, no Eso es los muy vemos. buena pregunta y de hecho me da lugar a contaros una cosa y es que todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro, pero no todas son activas. O sea, no todas están tragando material de esa manera como para que se considere una galaxia activa, ¿no? Como para que ese núcleo sea tan intenso. Luego, de esas galaxias que sí que son activas, solo un 10% tienen jets, como un 10, un 15%. Entonces tú puedes tener una galaxia que sea activa, pero que no se haya llegado a formar ese jet. ¿Y por qué no se ha llegado a formar ese jet? Pues todavía es una cosa que estamos estudiando, porque no se sabe si es que todas las galaxias activas primero, si todas las galaxias tienen una fase activa en su vida galáctica, si no la tienen, por qué se forman jets, por qué no, todavía es algo que no se sabe. Pero hay una cosa que es muy interesante, que es que nuestra galaxia se han descubierto una serie de estructuras por encima y por debajo del plano galáctico que se llaman las burbujas de Fermi, que indican o parecen indicar que en un pasado nuestra galaxia sí que pudo pasar por una fase, no sé si de jet, pero sí que activa. Ujú. Vale. Y lo de, bueno, hay unos fenómenos que se llaman Sprite, no sé si Ujú. los conoces. ¿Están relacionados también con los rayos gamma? Porque son rojos los Sprite, ¿no? Pero Ay, pues es que no los conozco. son como unos rayos ascendentes que ocurren en la atmósfera Ah, y, son y como como rayos tormentas gamma, ¿no? eléctricas, pero de color rojo. Y que lo que pasa es que, claro, los jets, los rayos gamma, bueno, esta de Cherenkov, Ujú. emiten en tonalidad azul, ¿no? Has dicho, y duran muy poquito, ¿no? Sí, 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 Vale, son vale, muy... vale. Pues nada, oye, pues felicidades por todo. Muchas gracias, Y muchas gracias por esta gran charla. muchas gracias. Vale, Nuria, no sé si puedes dejar de compartir pantalla, así se te Ay, puede sí. ver. A ver, dejar de compartir. Vale, Ahí, perfecto, vale, así te vemos todos mejor. sí. Vale, pues Joseph, cuando quieras. Hola de nuevo. Lo primero, Nuria, muchas gracias por tu charla. Realmente, bueno, como buena comunicadora ya tienes un canal, o sea, ha sido muy didáctico. Yo tenía una consulta, no sé si entra dentro del tema de las altas energías, quizá no tanto, pero ¿qué nos puedes decir del estado del arte de la investigación sobre los agujeros negros primordiales? Porque últimamente he leído que hay como una revolución, ¿no? Que unos dicen que son más pequeños, otros más grandes, que hay más, que hay menos, que en fin. Y vamos, y lo que supone para, digamos, lo que es la modelizar un poco lo que es la expansión del universo y el futuro como tal de nuestro universo. Sí, la materia oscura, ¿verdad? Se dice Ujú. que pueden ser... La verdad es que lo de los agujeros negros primordiales, ahora mismo hay muchísima, o sea, no sabría dar información fidedigna porque no, primero no estoy metida dentro de ese tipo de investigación y luego hay mucho como tira y afloja, ¿no? Que unos dicen que que es la materia oscura, que otros que no. Ujú. Unos dicen que se puede formar al principio, que otros que no, que hay que es como que todavía es una investigación que está desarrollándose de una forma tan acelerada o tan rápido que como que todavía no hay como respuestas claras, vamos a decir entre comillas. Sí sabemos que los agujeros negros primordiales em,
son una idea de agujeros negros que se pudieron formar al principio del todo del universo, son candidatos a materia oscura, pero de ahí pues no sé si decir el ruido o todo el debate que hay alrededor de ellos, no me atrevería a meterme. Vale, gracias. Vale, descubriendo el cielo, cuando quieras. Hola, buenas. Muchas gracias, Nuria, por la ponencia. La verdad es que está muy interesante. Te quería hacer una pregunta que no tengo del todo clara sobre el ciclo de vida de las estrellas. Mm, ¿Todas las estrellas de protones eh, son púlsares también? ¿Emiten esos chorros de energía? Es de ¿O neutrones, quieres decir. todas las estrellas de neutrones, que si todas son púlsares o no? No, tienen que girar a una velocidad muy, 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 muy alta. Entonces, puede haber estrellas de neutrones que hayan perdido toda esa energía y ahora mismo no estén convertidas en púlsares. Pierden esa energía, pero en un momento o sea, al principio de su fase de ser estrellas de neutrones, sí han sido púlsares siempre. Pues no te lo sabría decir eso ahora mismo. No te sabría decir si todas han sido púlsares. Vale. No lo sé, pero es una buena pregunta. Es que yo me Vale. dedico a cuásares, no a púlsares, pero es muy buena pregunta, la verdad. Lo voy a mirar. Otra cosa que tengo que preguntar, he visto que es sobre el funcionamiento de los radiotelescopios de rayos gamma que han enseñado. No sé si lo habrás dicho, pero me parecía como si tuvieran espejos parabólicos, Sí, 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 sí. pero o sea, lo que ellos están captando es radiación fuera del espectro visible. ¿Por qué tienen espejos entonces? ¿La radiación que está fuera del visible también se refleja en los espejos? Claro, tú lo que tienes es una parábola, entonces en la parábola los espejos de todos modos del radio no son espejos perfectos como en el visible, porque cuanto más largo o sea, cuanta más larga es la longitud de onda, digamos, no necesitas espejos tan perfectos, pero lo que sí que necesitas es una parábola y la parábola la necesitas para poder mandar toda la luz a la cámara, para que todo, o sea, tú en una parábola, todo lo que se refleja en la parábola va al mismo foco. Entonces tú en el centro del telescopio tienes la cámara. Entonces por Vale, eso sí, necesitas una parábola. creía que que los espejos eran solamente para el espectro visible. Pero no, es verdad, Para claro, todo, porque sí. el Sí, James sí, es Webb, por para ejemplo, todo. también tiene espejos. Claro, porque tú al final en un telescopio, sea en la radiación que sea, tú necesitas recoger la radiación con una cámara. En gamma sí que se hace de otra manera, en gamma en Fermi, quiero decir. Pero fíjate, o sea, normalmente siempre que recoges la luz, necesitas mandarlo al foco. Vale, pues muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias. Vale, y tenemos un placer tener por aquí a José París. Cuando quieras con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, Sí. Bueno, gracias, Nuria, por la charla. Gracias por divulgar, que a mí me parece una cosa espectacular, ¿no? Es una cosa que creo que tendríamos que tener mucha más divulgación para que la gente tuviera un poco más de idea, porque cuando vas por ahí ves cada cosa que es para asustarse. Una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, si un agujero negro tiene tanta gravedad que no deja escapar la luz, ¿por qué sale el jet? Es muy buena pregunta. El jet no es del agujero negro. El jet Ah, es una recombinación Pero ojo que es que o sea, cuando ves el jet sí parece que sale el agujero negro. O sea, es una duda que tiene todo el mundo. El jet es como una recombinación a ver, lo voy a decir. Tú tienes aquí el agujero negro y tienes el disco, ¿verdad? Entonces, a ver si se ve. No sé si se ve. Bueno, entonces, sí que se ve. entonces en un proceso que todavía no sabemos muy bien cómo se da, eh, se crea algo así desde el disco. Entonces, desde el propio disco, desde donde se reemiten con los campos magnéticos, se crea un campo magnético y así es como sale el jet. Pero no es que salga nada del agujero negro, sino que se recoloca o se recombina desde el jet.
O sea, en cierto modo, como si distorsionara la materia que entra Exacto, distorsiona la materia de cerca del agujero negro y la reexpulsa, y la repulsa. pero nunca desde el agujero negro. O sea, una vez que está dentro del agujero negro, ya no. O sea que, claro, claro. O sea que en realidad lo que vemos, las simulaciones que vemos del jet, está el agujero negro, que nos hacemos a la idea de que es una pelota, y que sale de la pelota, pero es porque justamente no ha entrado en el horizonte de sucesos, que entonces ya no tendría salida. Exacto, exacto. Vale, pues me has solucionado el día. Es, Muchas es una gracias. duda súper, pero muy, 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 muy común porque verdaderamente parece que sale del Parece, sí. agujero negro. Además. No lo deja entrar. Claro, Muy exacto. bien, muchas gracias. Así. Genial, pues no, bueno, Hay una. ¿tenemos una pregunta más? Sí, perdona. Nada. Me llamo Quique. Oye, Nuria, impresionante la charla, de verdad, ¿eh? Eres una Gracias. divulgadora estupenda. Y yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es una estupidez. No, Pero bueno, a ver. Hay preguntas estúpidas, ¿verdad? no hay Sí, preguntas la mía ya verás tú estúpidas. cómo es una Preguntas. tontería. Oye, ¿tú crees que hay algún modelo o es posible que estemos viviendo en un agujero negro y que la velocidad de la luz sea la velocidad de escape? Ha salido ahora, ¿no? Algo así como que podríamos estar viviendo un agujero negro y Sí. Ujú. Hay eh, modelos previos ya de ello también, pero si están claro, dándole vueltas ahí. yo la verdad es que yo soy bastante conservativa en mis, en mis ideas hasta que no sea algo como súper obvio, no, no me gusta como mucho meterme en esos fregados. Voy a decir, lo que sí que me parece es que es interesantísimo. O sea, el concepto. Me parece poco probable, pero me parece que cuando las matemáticas dan, me parece que siempre es muy interesante. Pero yo siempre soy muy, muy conservadora en ese sentido. Claro, oye, y las matemáticas parece que dan, pero ¿hay alguna relación entre eso y que la velocidad de escape pudiera ser la de la propia velocidad de la luz? ¿O eso es una cosa, una tontería que se me ha venido a la cabeza? No, la velocidad de escape tiene que ver. Dentro del propio principio cosmológico, o sea, como parte de la energía oscura, ¿sabes? Porque en realidad hablamos de la velocidad de la luz, pero las ondas gravitacionales tienen la misma velocidad también, o sea, parece que Sí, todo es energía cinética del principio del universo. pero la constante de la velocidad de la luz, ¿quieres decir? ¿Por qué la constante de la velocidad de la luz es c? Bueno, aparte de que esa sea la constante, o sea, que es un límite, ¿no? Mm, Sí, no sé, la verdad, no sé, no sé, es que... no sé cómo responderte, la verdad. Pero sí que me ha venido a la cabeza un descubrimiento que todavía no es descubrimiento como tal, pero sí que es algo que ha salido hace muy poquito, que eso sí que me parece una pasada, que es que han visto que la energía oscura podría no ser una constante. La energía Ajá. oscura podría variar. Han visto mirando con diferentes, bueno, mirando a diferentes, o cómo medir diferentes distancias de diferentes métodos, que la constante o la aceleración de la energía oscura que pensábamos antes que era constante puede variar. Sí, Y eso eso se ha parece, sí. visto hace poco. Pues muchas gracias, Nuria. En fin, seguiré dándole vueltas a estas abstracciones absurdas. Muchas gracias, de verdad, mil gracias. De nada, a ti. Vale, vamos muy encima del tiempo ya. Carlos, una pregunta breve. Sí, es rápida. Es que me acabo de acordar de ella porque estoy comentando de la velocidad de escape y demás. Y es que yo he oído que los agujeros negros tienen la misma gravedad, tengan el tamaño que tengan. Ujú, O sea, que tienen unas propiedades físicas, digamos, que lo que hacen es, por eso, que tienen la misma gravedad que tienen. Lo que pasa es que cuanto más masa tienen, lo que varía es el tamaño. Cuanto más masa, mayor tamaño o menor tamaño. Pero ujú. la velocidad de escape, eso no varía. ¿Eso es cierto? La velocidad de escape es la velocidad de la luz, claro. Claro, pero me refiero a la gravedad. O sea, la masa y la gravedad es la misma. Lo que varía es el tamaño A ver, la al gravedad añadir la depende. masa.
La gravedad depende del tamaño del agujero negro. Eso sí que Vale, varía. se Y pueden la tener. densidad de un agujero negro, de hecho, varía según el tamaño. Eso ya es una movida. Eso ya Vale. podría. Dice, es que ya me parecía raro, vale, entonces eso no es verdad, vale, es que ya me parecía a mí algo raro. Vale, Sí, la gracias. densidad de un Esa era la agujero opción. negro no es siempre la misma, varía según el tamaño. Y de hecho, cuanto Pues más ya, grande es un agujero negro, menor es su densidad. Eso es una ya. movida. Vale, vale. La velocidad de escape es siempre mayor de la de la luz, pero la masa sí va variando. Sí, 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 claro. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a intentar ser un poquito puntuales. Veo que no hay más manos levantadas, perdón. Yo tenía una pregunta, pero es la que dijo José. Se me escapaba un poco el por qué se podía escapar un jet y no la luz, y lo has explicado Es fantásticamente. que es una Y eso, pregunta que tiene muchísima gente, claro. sí, eso quería agradecerte, que expliques las cosas de manera que lo entendamos los que no tenemos una cultura científica, digamos, a un nivel muy bajo como nosotros, y nos hace más interesante a veces entender las cosas de una manera muy básica que a veces, pues la típica charla, que son muy interesantes, pero que como no llegamos a comprender ciertas cosas, nos desconectamos a mitad de la charla, desgraciadamente, no por mala praxis del ponente, sino por falta de cultura por nuestra parte. Y en ese sentido quería agradecerte la sencillez con lo que explicas, y nada, ahora te despedirá Bego, pero por mi parte y por parte de la Fundación, muchísimas gracias. A vosotros, me alegro que hayáis podido seguirla. O sea, de hecho, mi idea siempre es hacerlo de una manera que sea fácilmente seguible para todos, o sea que me alegro que lo haya conseguido. Sí, bueno, yo nada, agradecerte, veo que no me equivoqué al hablar contigo para que estuvieses aquí hoy. Que bueno, desde que te sigo, la verdad que siempre me ha gustado lo que dice Antón. Explicas las cosas de una manera que los que no estamos en este ámbito tan metidos, que lo entendamos y que nos entren muchísimas ganas más de querer saber más. Entonces, nada, súper agradecida, gracias de parte de Antonia. Una pena que no conocieras a Juanvi, que también ha tenido cosas que atender y que seguramente también estará agradecido de que estés aquí. Que esperamos verte pronto o en algún congreso que puedas también asistir. Y nada, lo dicho, un placer. Pues seguimos en Muchísimas contacto. gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a todos por asistir y nada, que se nos va el tiempo y nos vemos para el mes que viene. Venga, un saludo. Un abrazo, Gracias. adiós. Chao, Un adiós. abrazo, muchas Adiós. gracias Hasta por todo. luego. Fascinante. Me ha sabido a poco. ¿Lo hizo aquí? Lo he dicho aquí.